Domingo de la Sagrada Familia. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que te dignaste nacer en medio de una familia, te pedimos por todas las familias del mundo entero, especialmente por aquellas que están pasando graves necesidades, que están pasando grandes dificultades con sus hijos. Protégelos y bendícelos por todos y cada una de las personas que forman una familia, para que tu amor y tu misericordia sea abundante en ellos. Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Lectura tomada del libro del Eclesiástico, capítulo 3, versículos del 3 al 7 y 14 al 17. En esta lectura, queridos hermanos, nos invita el libro del Eclesiástico a reconocer la importancia que tiene para Dios el que los hijos respeten a sus padres. El que respeta a su padre tiene el perdón de sus pecados. Comienza este texto hermoso de la Sagrada Escritura. Hoy que recordamos a la Sagrada Familia, recordamos igualmente a nuestras propias familias. El integrarlas de la manera en que Dios quiso integrarlas. Esas familias que se transforman y se renuevan con las experiencias y con los vaivenes de la vida. Familias que muchas veces se ven desintegradas porque el padre no es responsable, porque la madre no es responsable, o porque hace falta la figura del padre o hace falta la figura de la madre. Y muchas veces los abuelos, los tíos, y muchas veces personas sin tener la misma sangre se convierten en familia de muchos niños y de muchas niñas que por este mundo reciben. Lastimosamente no son admitidas en familia, no son admitidas en el seno de una familia por diferentes razones y cuestiones. Pero hoy, especialmente el libro del Eclesiástico nos recuerda lo que es para Dios importante. Debemos de respetar a nuestro Padre. Debemos de respetar a nuestro Padre porque eso nos permitirá el poder recibir el perdón de nuestros pecados. Y dice también, el que honra a su madre se prepara un tesoro. Qué hermosas palabras de esta lectura, porque en estos últimos tiempos, lastimosamente, la figura materna, la figura paterna ha sufrido grandes alteraciones. Y no solo por las situaciones que se están dando en el mundo entero, sino porque hoy son los papás los que deben de obedecer a los hijos. Hoy son los papás los que deben de tener miedo con los hijos. Hoy son los papás los que andan con mucho cuidado de qué le voy a decir a mi hijo, cómo me voy a comportar con mi hijo. Lo tratan con tanta delicadeza que se olvidan quién es el papá y quién es el hijo. Y la lectura de este día es muy clara, es muy importante que la figura de la madre y la figura del padre sean respetadas. Y por eso es importante tomar en cuenta lo que dice el libro al final. Servirán a los que le dieron su vida, a los que le dieron la vida, como si sirvieran al Señor. Y aquí hay otra cosa muy importante, y es que miren, muchas veces nosotros hemos conocido o conocemos de un papá, de una mamá que se aprovecha de los hijos. Así como hay casos, como les contaba, de hijos que se aprovechan de los padres, también hay padres que se aprovechan de los hijos. Y que llegan a tener hijos no para darles un lugar, un espacio de amor, una familia, un hogar, sino para que cuando crezcan les puedan servir a ellos. ¿Cuántos padres de familia están acostumbrados que sean los hijos los que los mantengan? Que sean los hijos los que anden velando por ellos, y no está mal, pues, no está mal de que los hijos tengan detalles, tengan presencia con sus papás, porque tampoco los pueden dejar abandonados, porque también hay muchos padres que son abandonados por sus hijos,
un padre o una madre que fue capaz de cuidar 10 hijos, los 10 hijos no son capaces de cuidar una mamá o un papá o los dos, y los dejan solos, los abandonan. No vuelven a saber de ellos por resentimientos, por tantas cosas que suceden. Pero también, como les decía, hay muchos padres que se valen de sus hijos y que quieren que sus hijos sean solo para ellos, y que cuando los hijos crezcan no tengan sino la nuera que ellos quieren, sino el yerno que ellos quieren. ¿Por qué? Porque de esa manera pueden seguir dominando, y mi hijo es mi hijo, y mi hijo es mi hijo, y entonces mi hijo me tiene que dar todo, mi hija me tiene que dar todo, porque yo ya me rompí la espalda por ustedes. Y muchas veces los hijos llegan a valorar esas situaciones, porque hay muchos hijos que recuerdan lo que vivieron con sus padres, el maltrato que sufrieron. ¿Cuántas personas ya mayores, muchas veces ancianos, se encuentran por la calle y les preguntan si los hijos, es que me dejaron? ¿Y por qué te dejaron? Es que cuando ellos eran niños, cuando ellos eran jóvenes, yo los maltrataba, yo les pegaba, los insultaba, los trataba como malas personas, como que si eran mis enemigos. Y ahora no quieren cuidar de mí, claro. Tú sembraste odio, sembraste rencores. En la vida el padre y la madre de familia deben de ser muy concretos, porque si bien es cierto, Dios pide respeto para el papá, respeto para la mamá, pero también el Señor pide que los padres respeten a sus hijos. También es importante que el padre y la madre sean conscientes qué clase de educación le dan a los hijos, qué clase de trato le dan a los hijos. Muchas veces los padres dejan mucho que desear con respecto al trato que tienen con los hijos, y muchas veces los tratan solo con malas palabras, los tratan de una manera grosera. Muchos padres tienen preferencia entre sus hijos. Muchos padres tienen preferencias entre sus hijos. Ay, es que yo a este lo quiero más porque se parece a mí. Y entonces muchos hijos crecen con ese resentimiento de que el papá o la mamá los trató mal. Y no es por darle razón a los hijos ya grandes. Los hijos deben de entender y comprender cómo fue el comportamiento de sus padres, que posiblemente ellos de pequeños sufrieron el mismo maltrato que hicieron contigo, y que lastimosamente no lograron curar, no lograron sanar. Y tal vez ese maltrato no es igual al que ellos vivieron, pero igual siguen repitiendo moldes. Y si tú sigues repitiendo moldes, eso continuará a lo largo de la vida. Pero también, como les digo, hay que tener mucho cuidado, porque algunos padres dicen, ay, a mí como me pegaron, yo a mis hijos no les voy a pegar y les voy a dar de todo. Y por eso hemos creado sociedades donde los hijos solo les encanta recibir, y no hacen nada en la casa. Las niñas no saben lavar, no saben planchar, ya, no saben hacer nada en sus casas. Pero vayan a verlas con grandes uñas puestas, con grandes pinturas, con ropas que ni parecen ropas, con niñas que tan pequeñas y ya solo andan pensando en buscar novio, andan pensando cosas que no deben de pensar, ni se educan ni se forman. Y igualmente con los niños, con los niños. Y no se les corrige, no se les enseña a trabajar, no se les enseña a ser honrados. Y por eso tenemos sociedades pero tan tergiversadas, sociedades tan difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque hay muchos padres que diciendo, yo no lo voy a castigar, yo no le voy a pegar, y está bien, pero no lo supiste corregir,
no lo supiste formar, no le enseñaste que en la vida hay momentos buenos y hay momentos malos. Hay momentos en los que estamos arriba y en los momentos en que estamos abajo. No le enseñaste eso. Y muchos de nosotros, como no les hemos podido dar amor, no les hemos podido dar cariño, les damos cosas. Porque pensamos que dándoles cosas, opacamos el no haberles dado amor, el no haberles dado cariño, el no haberles dado comprensión. De esa manera pensamos que estamos compensando el amor de nuestros hijos. Ay, yo como no estuve conmigo. Ay, sí, le voy a comprar una moto y a los días, ni la moto ni el hijo. Ay, es que yo le voy a comprar esto y le voy a comprar otro porque yo nunca estuve con él, sí. Y al final se pierde fácilmente. ¿Por qué? Porque estamos más preocupados de darle bienes materiales que de darle el cariño y el amor que se merecen. Y eso es hablando nada más del lado humano, material. Y si nos preguntamos cuántas veces le hemos dado adiós a nuestros hijos, muchos de nosotros no le damos adiós a nuestros hijos, sino simple y sencillamente lo que hacemos es, nosotros nos vamos tranquilamente a misa, nos vamos tranquilamente a un culto, pero a nuestros hijos los dejamos ahí, tirados en la casa. Y hay que vean qué es lo que hacen. Ay, es que el niño está durmiendo porque anoche se acostó a las 3 de la mañana viendo el teléfono, viendo una serie. Por eso él se levanta a las 11, 12 del mediodía. Ay, dejémoslo, pobrecito. Continúa así. Y por eso es que muchas veces las sociedades se pierden. Porque nosotros somos permisivos. Porque la responsabilidad que tenemos de educación con nuestros hijos se nos ha olvidado. Y por eso el libro del Eclesiástico hoy es muy claro. Hay que obedecer al papá, hay que obedecer a la mamá. Sí, y hay que servirlos como que sirviéramos al Señor. Correcto. Pero para eso también el padre de familia debe de enseñar a su hijo cómo debe de ser. Debe de enseñar a su hija cómo debe de ser. Cómo debe de ser una buena mujer. Cómo debe de ser un buen hombre. Trabajadores ambos, luchadores, de vida ejemplar, con valores cristianos, con valores morales, con principios. Pero en la actualidad todos hemos olvidado, porque todos hemos querido borrar los sufrimientos que pasamos y los sufrimientos ya pasaron. Muchos de nosotros, gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad de crecer, de salir adelante, a pesar de todas las dificultades que vivimos. Ay, es que el niño se deprime, la niña se deprime si yo le digo algo. Pues no le digas nada y hay que haga lo que quiere, y cuando crezca iba a hacer contigo lo que tú no hiciste. A ti te va a corregir ya cuando él sea grande. Porque tú no lo corregiste desde pequeño, porque tú no lo formaste, no lo educaste desde pequeño. Y por eso la carta a los Colosenses es muy clara. Y ella nos continúa iluminando la carta a los Colosenses. Fíjense cómo nos ilumina en esta formación y en esta educación familiar que debemos de tener. Pónganse, dice, el vestido que conviene a los elegidos de Dios. Toda familia es elegida por Dios. No todas las familias tienen la bendición de tener hijos, pero son familia. Tal vez solo del esposo y de la esposa, pero son familia. Y dice la carta a los Colosenses, pónganse el vestido, la vestidura que conviene a los elegidos de Dios. Sean santos.
la santidad sobre todo, sean santos. Y entendamos bien, sean santos, no santulones, porque algunos aparentamos ser santos. Ay, cuando estamos en la iglesia, hasta nos elevamos en la oración y todo eso. Y cuando hay que tratar a los hijos, los tratan de lo peor. Y los tratan con malas palabras, con palabras despectivas, con palabras horribles. Ay, no, pero cuando ellos están en la iglesia, ay, hasta parece que son coros angelicales. La compasión tierna, dice. Hay que vestirnos de la compasión tierna. Un padre y una madre de familia debe de ser tierno con sus hijos. Ay, es que a mí así me educaron, dicen los papás. Y yo no puedo abrazar a mi hijo, abrazar a mi hija, porque yo soy hombre macho. Tírenle una pedrada en la frente a ver si no va a llorar de la pedrada. No que tan macho, pues. No que muy fuerte. Vístanse de la ternura, dice la carta a los Colosenses. Vístanse de la ternura de Dios. Muchas veces los hijos buscan el lado tierno del papá, el lado tierno de la mamá. Una ternura que lo lleva a recibir un abrazo. ¿Cuánto sana el abrazo de una mamá o de un papá? Y muchos de ustedes lo saben perfectamente. ¿Cuántos de nosotros hemos visto niños o nosotros cuando éramos niños y nos tropezábamos y nos golpeábamos? Bastaba el beso de tu mamá allí donde te había golpeado, o el beso de tu papá allí donde te había golpeado, o te echaban salivita allí donde te había golpeado, y con eso, de una manera mejor que cualquier medicina, quedabas totalmente curado y te calmabas, ya no te dolía. ¿Por qué? Porque era una medicina esa ternura, y sigue siendo una medicina aunque estemos adultos. El abrazo de un papá, el abrazo de una mamá siguen curando nuestros corazones. Cuando estamos tristes, cuando estamos desconsolados, cuando estamos pasando momentos difíciles, muchas veces un abrazo del papá o de la mamá sanan esos momentos de dolor que estamos pasando. ¿Por qué? Porque ellos siguen siendo una medicina para nosotros como hijos. Vístanse de la bondad. Dice Jesús que padre, cuando un hijo le pide un huevo, el padre no le va a dar una piedra. El padre o la madre es capaz de quitarse la comida de su boca para dárselas a sus hijos. Solo un padre y una madre que han sufrido criando a sus hijos saben perfectamente de esto. Que muchas veces les ha tocado partir un huevito para todos los que son en la casa, y muchas veces la mamá o el papá se quedan sin comer para darle a los hijos. Y qué ingrato cuando los hijos no tienen para darle de comer a sus papás. Qué ingrato aún más cuando los papás, recibiendo de los hijos lo que ellos le pueden dar acá a sus papás o a su mamá, todavía así se enojan con ellos porque no les dan más. La bondad es una característica muy especial que debe de existir en la familia. Esa bondad con la que crecimos muchos de nosotros, que el pantalón que todavía aguantaba para el siguiente hijo se lo ponía el siguiente hijo, y así hasta que se terminaba y se gastaba aquel pantalón o aquella camisa, porque pasaba así por herencia del más grande al siguiente, al siguiente, al siguiente y al siguiente. La familia debe de vestirse de humildad. Y humildad no quiere decir que vas a andar todo arrapiento, todo sucio. Ay, es que yo soy muy humilde, por eso yo no baño a mis hijos. Por eso dejo que se le críen piojos, porque somos bien humildes. No, eso no es humildad, eso es suciedad. Eso es ser descuidado.
La humildad es cuando una familia sabe reconocer que su sencillez, que su humildad lo lleva a apoyarse unos a otros, a ayudarse unos a otros, a ser solidarios unos a otros, especialmente cuando pasamos graves necesidades. La mansedumbre. En la familia deben de ser mansos, tranquilos. Bien dicen por ahí los memes del 24 y el 31, ¿verdad? Que todos esperamos el momento en que los tíos empiezan a pelear por las herencias de los abuelos. De a ver a quién le va a dejar la casa, de quién le va a dejar un terreno, otro. ¿Cuántas veces las reuniones familiares se convierten en discusiones, en pleitos? ¿Por qué? Porque no somos mansos. Porque nos encanta buscar conflicto, como que si no fuéramos hermanos. Y para esa mansedumbre tan hermoso que era el castigo que nos ponían antes, va para ser mansos con nuestros hermanos, nos echaban sal en la espalda y vaya, el uno le va a quitar la sal al otro y el otro al otro, para que dejen de andarse peleando, no son enemigos, son hermanos, así decían. La familia debe vestirse de paciencia. Ay, cuánta paciencia necesitamos a veces con nuestros familiares, con nuestros papás, especialmente ya cuando están mayores. Y ellos sí tuvieron paciencia de cuidarnos a nosotros cuando estábamos niños, cuando estábamos pequeños, pero nosotros olvidamos tener paciencia con ellos cuando ellos ya están mayores, cuando ellos ya están ancianos y perdemos fácilmente la paciencia con ellos. Porque vuelven a ser como niños, porque vuelven a estar pequeños. Y la paciencia es lo que menos nos caracteriza con nuestros padres cuando son mayores. Sopórtense, dice el libro a los Colosenses, sopórtense y perdónense. Si alguno tiene motivo contra otro, perdónense, sopórtense. Qué duro es cuando entre los hermanos se pelean y no se hablan. Cuando hay un hermano que se porta más vivo que los otros. Cuando hay uno que se quiere valer del otro y del otro solo porque tiene necesidades o solo porque el otro tiene bendiciones. Así como el Señor los perdonó, apréndanse a perdonar. En la familia es donde más debe de existir el perdón, el borrón y cuenta nueva, el perdonarse, así como el Señor nos ha perdonado. Ay, yo no perdono a mi hermana, ¿cómo va a creer que la voy a perdonar? Ah, si supiera lo que me hizo. Ah, yo no voy a perdonar a mi hermano. Ah, si supiera lo que me hizo. No voy a perdonar a mi mamá, no voy a perdonar a mi papá. Ah, pero bien, vas buscando. Ay, Señor, perdóname, perdóname, Señor. Sé bondadoso conmigo, ten misericordia conmigo, perdóname. Ah, pero nosotros no somos capaces de perdonar. De perdonar a nuestros padres, como les decía, de perdonar a nuestros hijos, porque agarraron un mal camino, porque agarraron un mal consejo. Perdonen a sus hijos por el mal camino, por las malas decisiones, por las cosas que no han hecho bien. Perdónenlos, porque ellos necesitan su perdón y más aún lo necesitan ustedes. Y más aún lo necesitan ustedes porque ustedes son conscientes, ya como padres de familia, son conscientes del perdón que Jesús les ha dado a ustedes. Y si sus hijos ya no están en medio de ustedes, porque el Señor decidió llevárselos aún más, deben de perdonarlos si el Señor se los llevó en un momento difícil de la vida, por sus malas decisiones, por las situaciones que se dieron. Perdónenlos. Perdónenlos porque necesitan
ese perdón sus hijos. Y por eso dice la carta a los Colosenses, y por eso, por encima de todas estas vestiduras, pondrán encima de estas vestiduras el cinturón del amor, porque solo el amor es capaz de perdonar, solo el amor es capaz de ser manso, solo el amor es capaz de soportar. Primera de Corintios 13. Solo el amor lo puede todo, y por eso la carta a los Colosenses dice que hay que ponerse el cinturón del amor, porque solo el amor es capaz de hacer grandes obras en la familia. Solo el amor de un padre, el amor de una madre son capaces de renovar a sus hijos. Solo el amor de los hijos es capaz de renovar a los padres. Solo el amor es lo que puede lograr vencer tantas situaciones complicadas que se han venido en los últimos tiempos en las familias. Y así dice la carta a los Colosenses: si ustedes logran que el amor que lo hace todo perfecto, la paz de Cristo reinará en sus corazones, reinará en su familia, reinará en sus hogares. Solo cuando el amor realmente transforme todo lo que sucede en tu familia, solo cuando el amor transforme lo que ha sucedido en tu hogar, para entonces, solo y entonces, Cristo podrá reinar en el corazón tuyo como en el corazón de tus hijos. ¿Por qué? Dice la carta a los Colosenses: porque para esto fueron llamados y reunidos, para que vivan el amor y para que Cristo reine en sus corazones. Y finalmente dice: todas las familias deben de ser agradecidas. Toda familia debe de ser agradecida con lo que recibe del Señor. Pruebas, dificultades, alegría, felicidades, todo, todo. Hay que agradecérselo al Señor. Y en las familias tenemos que aprender a decir gracias. La mamá te pone el plato de comida y no le decís ni gracias. El papá te lleva elotes, te lleva algo de comer y no le decís ni gracias. Tu hermana, tu hermano te levanta tu plato cuando has terminado de comer y no le decís ni gracias. Y en la carta de los Colosenses hoy dice que hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos no solo con Dios, sino también con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Porque vuelvo a repetir, no sabemos el sacrificio que hace tu mamá, el sacrificio que hace tu papá para darte lo que tienes, lo que te pones, lo que te calzas. Tú no sabes qué sacrificio hace. Tú no sabes cuánto le cuesta trabajar a ese papá, cuánto le cuesta trabajar o andar vendiendo a tu mamá. Tú no sabes cuántas veces tiene que aguantar hambre, cuántas veces no tiene ni para tomar agua en el trabajo y ni se levanta de donde va a sentarse o de donde está haciendo el trabajo. Tú no sabes cuántas humillaciones pasa esa mamá o esa papá o ese papá. Y por eso hay que ser agradecidos. Que la palabra, dice San Pablo a los Colosenses, que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Que esa palabra haga brotar, fermentar, haga reproducir. Tengan sabiduría para que puedan enseñar, aconsejar. Miren qué hermoso lo que les está diciendo a los papás. Tengan sabiduría para que puedan enseñar, aconsejar unos a otros.
canten a Dios de todo corazón y con gratitud. Todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor. Y por último, le da el último consejo a los padres. Esposas, sométanse a sus maridos como conviene, entre los que creen en Cristo. Pero el que una esposa se someta a su esposo no quiere decir que el esposo la va a golpear, la va a maltratar, o que ella se va a dejar que la golpeen, que la maltraten. No, 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 no. Una esposa que se somete a su esposo es aquella que es capaz de acordar con él cómo van a sacar adelante el hogar, la familia, los hijos, su relación. Maridos, amen a sus esposas y no le amarguen la vida. ¿Cuántos esposos con sus comportamientos han hecho que sus esposas se decepcionen de ustedes? Porque no quieres cambiar, porque le prometes que vas a cambiar y no lo haces, porque le prometes que vas a dejar de tomar, que vas a dejar de ser tan gruñón, que te vas a dedicar a algo, a cultivar tu vida, y no lo cumples. Y allá anda la pobre esposa amargada, con el gruñón que le tocó por esposo, con el limón que le tocó por esposo. Y hijos, dice, obedezcan a sus padres en todo, porque eso es lo correcto entre los que creen en Cristo. Los hijos deben de obedecer a sus papás, aunque muchas veces no nos parezca lo que nos mandan a hacer, lo que nos piden hacer. Los hijos deben de ser obedientes a sus papás, porque así es como deben de ser los hijos que creen en Cristo. Y por último está esta hermosa frase: padres, no sean pesados con sus hijos, para que no se desanimen. Y cuando habla de pesados, está hablando especialmente de cuando, como les decía, maltratamos a los hijos con palabras, con comportamientos, con decisiones que a veces afectan a nuestros hijos. Y que muchas veces pasamos desapercibido el mal que creamos en nuestros hijos por nuestras malas decisiones, por nuestros comportamientos equivocados. Cuidado también los padres, cómo se comportan delante de los hijos y con los hijos. Y por último, lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 52. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraran, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos». Él les contestó: «¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre?». Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles.
Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Fíjense qué dato hermoso. Hemos venido hablando de los padres, de los hijos, de la familia, y hoy se nos pone un ejemplo muy hermoso de una familia. La familia de José, María y Jesús. Por norma, cuando un niño varón y primogénito cumple los 12 años, los israelitas lo llevan al templo a presentarlo. Allá por primera vez reza o canta un himno del libro del Deuteronomio, que recita especialmente la fidelidad a Dios y cómo Dios es su Señor. Aún ahora, cuando uno tiene la oportunidad de ir a Jerusalén, niños de 12 años van en caravanas, en una gran fiesta, cuando cumplen los 12 años, al Muro de los Lamentos. ¿A qué? A cantar el himno de la mayoría de edad. Porque con eso, para el israelita, el niño alcanza la mayoría de edad, 12 años. Porque ya es consciente total y plenamente de lo que es el mal y el bien. Y entonces a Jesús le ha tocado ir a su presentación al templo con 12 años. Los evangelios no nos cuentan nada de lo que ocurrió después de los 12 años, después de que regresan de la persecución hasta los 12. Vuelve nuevamente el evangelio a hablarnos de Jesús. En ese lapso de tiempo ha aprendido valores, principios, ha aprendido a comer, ha aprendido a caminar, ha aprendido a hablar, ha aprendido todo lo que un niño aprende entre los 2 y 12 años en su casa. Ha aprendido a hacer oficio, ha aprendido con José a hacer algunos trabajos de carpintería, con María a hacer tareas del hogar, etc. Llega a los 12 años al templo, se van en caravana, lo presentan, y cuando vienen de regreso, ha transcurrido ya un día. Imagínense cuánta gente iba al templo, para que en un día completo no lo hayan visto, y hasta que ya llegaba la tarde, que era cuando las familias se reunían para pasar la noche juntas y cenar, se dan cuenta que Jesús no va entre ellos, no va en la caravana. Y comienzan a preguntarle a medio mundo. Así como muchas veces me imagino alguno de ustedes, papá o mamá, iba con su hijo a algún lado y de repente cuando volteó a ver ya ni lo llevaba de la mano y a saber dónde lo había dejado. Imagínense aquella angustia de José y María de que el niño no va con ellos. Qué angustia vive una mamá o un papá que de repente su hijo va con él o su hija va con él y se le pierde. Y se le pierde. Y empiezan a preguntarle a los primos, a los familiares, miren, ¿no han visto a Jesús? No lo han visto. ¿No han visto a Jesús? Y todos decían, no, ¿verdad? No. Y más de alguien como de costumbre, hay gente así, ¿verdad? De haber dicho, híjole, con que no cuidan a su hijo, ahora nosotros lo vamos a cuidar. Porque ustedes saben que constantemente aparece gente así. Y al ver lo que no está, tienen que hacer otro día de regreso para Jerusalén, para irlo a buscar. Al tercer día, imagínense,
el día que han ido de camino, el día de regreso y hasta el tercer día lo encuentran. Y no lo encuentran en cualquier lugar. Hoy si un cipote se pierde, si un niño se pierde, ¿a dónde lo vamos a ir a encontrar? En las maquinitas. Con otros cipotes para arriba y para abajo dando guerra. En nuestros tiempos lo hubieran encontrado tal vez en un centro comercial. Lo hubieran encontrado en cualquier otro lugar, menos a donde encontraron a Jesús. A Jesús lo encuentran en medio de los doctores de la ley. Los encuentran en medio de ellos y no lo encuentran allí que está curioseando a ver qué hacen. No. Lo encuentran escuchándolos y haciéndoles preguntas. Ay, cuántas veces mandamos a la escuela a nuestros hijos. Ni preguntan ni estudian. Solo a pasar el tiempo. Y todavía así como padres de familia nos enojamos porque supuestamente el maestro no les enseña y tal vez los hijos ni tan siquiera prestan atención. Y Jesús está allá en medio de los maestros de la ley, escuchándolos atentamente, haciéndoles preguntas. Posiblemente cuando lo vieron, José y María no entraron así de una vez. ¡Ey! ¿Por qué no hiciste eso? No. Se han de haber quedado ahí afuerita, observando. Como a veces algunos papás hacen con los hijos, ¿verdad? Cuando van a traerlos a la escuela se quedan observando a ver qué hacen los hijos, a ver cómo se comportan y todo. Y lo ven desde afuera, ¿verdad? Y posiblemente oyeron los comentarios de la gente que estaban asombrados de la inteligencia y de las respuestas. Pero ¿de dónde creen que nacía esa inteligencia y esas respuestas? No solo porque era hijo de Dios. No solo por eso. Era porque José y María lo habían preparado muy bien. Así como un padre y una madre preparan muy bien a sus hijos, también ellos habían preparado muy bien a Jesús. Qué hermoso escuchar cuando los hijos de papás que son agricultores, que son cosechadores, cuando los niños de 10, 12 años le cuentan a uno cómo hacen la siembra, cómo se hace, cómo se siguen los ciclos de la luna, etc. ¿Por qué? Porque lo aprendieron de su papá. O el ejemplo más hermoso de cuando Jesús habla de que la sal, si pierde su sabor, ya no vale para nada. Ese ejemplo lo tomó de María. Cuando María cocinaba, le ha de haber dicho, mira, Jesús, cuando la sal ya no tiene sabor, ya no sirve para nada. Un dato que es bien interesante porque significa que entonces Jesús también le tocaba de vez en cuando ayudarle a María a mover los frijoles, a echarle sal y a estar atento a que no se le fueran a quemar. ¿Ya? Hoy no, hoy tanto el niño como la niña los ponen a cuidar los frijoles cuando vienen a sentir solo el olorazo a quemado. ¿Por qué? Por estar prendido en los celulares, va. Se les quemaron los frijoles. No saben ni hacerse ni un huevo. No saben si se le pone sal o no al huevo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están más entretenidos en otras cosas, menos en lo importante, y mucho menos los padres de familia son capaces de enseñarles. Esa sabiduría, esas respuestas que recibían aquellos maestros de la ley, aparte de que Jesús era hijo de Dios, era porque lo había aprendido de sus papás. Sus papás habían cultivado en él valores y principios.
Hay niños, ¿verdad?, que desde su casa aprenden a lavar los platos. Y cuando van de visita a otra casa, es lo primero que hacen, lavar platos. Tal vez en la casa no ordenan su cuarto, sino que medio levantan la mudada de que han dejado, pero en otras casas sí lo hacen. ¿Por qué? Porque en sus casas se los han enseñado a hacerlo. Y aunque a veces tienes que andar peleando con ellos, insistiéndoles que lo hagan, en otros lugares lo hacen. Dice el Evangelio que sus papás se emocionaron cuando lo vieron. Ay, lo encontramos, han de haber dicho, gracias a Dios, no le ha pasado nada, no le ha sucedido nada, y ya está. Viene la mamá, viene la Virgen María, y le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Es cierto, ya estás grande, ya tienes 12 años, ya oraste al Señor, ya llegaste a tu etapa de adulto, ya a los 12 años, como lo dice la ley, como lo dice la norma. Pero no tenías que hacernos esto, porque tu papá y yo hemos estado angustiados de que te podía haber pasado algo, de que te había podido suceder algo, y te buscábamos. Y mientras te buscábamos estábamos preocupados que a saber si te habíamos perdido totalmente. Como esas preocupaciones que pasa el papá o la mamá, ya cuando los hijos llegan a cierta edad y son las 2, 3 de la mañana, y los hijos con teléfono ni los contestan, ni mandan mensajes, ni dicen dónde están, nada, ni se reportan ni nada. Por gusto, lo que gastaste en ese iPhone, en ese Samsung último modelo. ¿Por qué? Porque al final ni te responde las llamadas, ni nada. Y ahí estás tú angustiado como padre, como madre, de que a saber con quién andas, a saber a qué hora va a llegar. Ay, pero que el niño tenga el celular más caro, que la niña tenga el celular más caro, para no contestarte, para no responderte, para no reportarse. Jesús le contesta a María, miren, ustedes saben que yo debo de estar ocupado de las cosas de mi Padre, o sea, de las cosas de Dios, de lo que Dios ha dicho a través de los profetas. Y estos maestros de la ley estaban discutiendo de eso, entonces yo fui y estuve ahí. Pregúntenle a sus hijos ahora qué clase de amigos tienen o con qué clase de personas se juntan y se enojan. Y agarran enemistad contra ustedes. Porque ¿cómo se atreven a meterse en su vida privada y en sus amigos? Y aunque los amigos los estén llevando por mal camino, son más importantes los amigos que el papá y la mamá. En aquel momento María y José no entendieron qué significaba aquella respuesta. Fue con el tiempo que lo comprendieron. Dice el Evangelio que Jesús se regresó con ellos a Nazaret para seguir creciendo, para seguir obedeciéndoles. ¿Ya? Porque a pesar de que tenía 12 años y ya era para el pueblo de Israel, ya era un adulto, él siguió obedeciéndoles. Los hijos ya cuando tienen 18 años, ya no le obedecen a nadie, ya tengo duda, a mí no me digan nada. Yo voy a hacer lo que yo quiera, a mí no me pueden decir nada. Ah, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Como ya nadie te puede decir nada, entonces empieza a pagar parte de lo que gastas en la casa. Como ya eres un hombre o una mujer independiente ya con 18 años y ya no quieres estudiar y no quieres hacer nada, pues ve a trabajar y empieza a aportar a la casa, para la comida, para lo que usan para lavarte la ropa, para pagar la luz, el internet que utilizas. Ya te crees muy grande como hijo, pues sé responsable. Y ustedes papás, usted mamá, usted papá, deje de ser tan irresponsable con su hijo. Y cuando su hijo trabaja
y le dice, vaya, mire mamá, aquí le voy a dar para los frijoles, deje de decir, ay no hijo, no te va a alcanzar el pistillo, ay tenelo, no, agárreselo. No porque usted tenga necesidad, tal vez la pueda tener, pero no por eso, sino porque de esa manera va a ser responsable a su hijo, a su hija de llevar el sustento a su hogar, a su familia, cuando él o ella decidan formar su familia. Por eso debe de hacerlo. No sea irresponsable usted papá y usted mamá de criar un hijo que no piensa en su familia. Y por eso después, cuando se casan, cuando se acompañan, ahí andan, que no dan ni un centavo para el gasto de la casa. Dice el Evangelio que María, con todo lo que pasaba Jesús mientras crecía, todo lo guardaba en su corazón. Mientras tanto Jesús siguió creciendo en sabiduría, quiere decir que se siguió formando, educando, siguió yendo a las escuelas que tenían en ese momento. Crecía en sabiduría, crecía en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Qué hermoso es cuando los hijos crecen en gracia ante Dios y ante los hombres. Ay, miren, ¿qué no es el hijo de la niña tal o de la niña fulana? Mírenlo, tan educado, tan noble ese muchacho, tan noble esa muchacha. Por rato le hacen falta 10 centavos para el peso, pero miren qué honrado es. Miren qué trabajador, qué trabajadora. Sí, tienen sus defectos, pero miren qué bueno es. Miren qué generosa es. Hermanos, en este domingo de la Sagrada Familia, recapacitemos cada uno de nosotros qué clase de familia hemos formado. Posiblemente ya ha pasado mucho tiempo y ya no podamos renovarla en su totalidad, pero lo que aún queda de tiempo podemos hacer que nuestra familia se ponga el cinturón del amor, se vista de todas las gracias que ha dicho el libro de los Colosenses, la carta a los Colosenses, pero sobre todo que esos hijos crezcan en la gracia de Dios, crezcan ante la gracia de los hombres. Familias, perdónense, ámense. No dejen que cualquier situación los divida. Usted papá, usted mamá, perdónense. Perdónense ambos. Perdonen a sus hijos. Hijos, perdonen a sus papás. Nadie les enseñó a ser papás. Ustedes no venían con un manual bajo el brazo cuando nacieron. Sus papás han tenido que aprender a educarlos a ustedes, porque ningún hijo es igual. Todos los hijos son diferentes. Cada hijo viene con sus propias necesidades. Hermanos, quiéranse mucho. Cuídense. Porque cuando su papá o su mamá, o cuando los dos hagan falta, ¿quiénes creen que se van a tener el uno al otro? Solo ustedes como hermanos se van a cuidar, se van a proteger. Por lo tanto, no es justo que se estén peleando, que estén discutiendo. Ayúdense, colabórense, sean bondadosos, no sean egoístas. Ámense los unos a los otros, como Cristo nos ama, como el Padre amó a Cristo. Queridos hermanos, no se les olvide activar las notificaciones en su suscripción al YouTube, a mi canal,